Hablábamos hace un rato de lo que va a suceder en México en torno a lo del Mundial y nos ponía aquí ejemplo Carlos Glad, nuestro consultor, hablando de que es el The Truman Show, México como anfitrión, el Mundial se gana fuera de la cancha, la ciudad entera se convierte en escenario a través de experiencias inmersivas y todo lo que conlleva el que en México pues sea anfitrión o se realice un mundial, entre comillas, ¿no? Por la cantidad de juegos o eventos. Pero lo que sí es importante es que no solamente el mundial está generando un fenómeno importante. Me refiero al de la gentrificación. No solamente por esta situación, desde que estamos en pandemia, desde que vivimos la pandemia, esto empezó a darse de manera importante y ha venido creciendo. ¿Qué es esto de la gentrificación? Tenemos precisamente a un especialista, Abimael Zavala, experto en materia inmobiliaria, socio director de Zavala Abogados, para que nos platique este tema de la gentrificación. Primero, pues que nos definas cómo estás, Abimael. Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, que nos definas esto que es gentrificación y cómo está la situación actual, porque para algunos es algo muy bueno, es benéfico, porque pues, algunos vecinos de zonas, de algunas colonias dicen que esto está siendo bueno para su propia colonia, pero hay quienes también se quejan y dicen que las cosas no se proyectaban de esa manera y que esto no está siendo beneficioso para la zona en donde están. Cuéntanos. Muchas gracias y un saludo para ti y todo tu auditorio. Mira, la gentrificación no es un tema novedoso. El concepto nació, pues ya tiene muchos años, fue como en 1960, después de la Segunda Guerra Mundial, y nace en Inglaterra, donde una persona establece el término para establecer que en ciertas zonas o ciertas colonias o barrios, allí en Londres, fueron desplazados los obreros por gente burguesa, por gente con mayores recursos que llegaba a esas zonas. Y así nace el concepto y ahora lo traemos ya a estos tiempos y precisamente obedece a un fenómeno que se da en colonias, ciudades, donde la gente que está arraigada o tiene una residencia en esas colonias es desplazada. ¿Por qué? Por gente que llega con mayores recursos, porque esa zona se ha vuelto más atractiva. Precisamente porque hay mayores negocios, porque la colonia se ha modernizado, porque hay mayores centros de recreación. Entonces llega la gente y dice, bueno, quiero vivir en esa colonia. Y cuando llega gente con mayores recursos, pues obviamente se encarece la zona y los que son originarios o tienen ya mucha residencia en esa colonia terminan moviéndose o siendo desplazados, ¿no? Y esto ha sucedido muchísimo en ciudades importantes como Londres, Nueva York, París. Entonces es un fenómeno multinacional. Pero dato curioso en México, que ahorita a nivel mundial es la ciudad con mayor gentrificación que ha tenido. Ya el gobierno ha tomado cartas en el asunto. El año pasado hubo muchas manifestaciones e inconformidades, sobre todo en la colonia Condesa, en la colonia Roma, en la colonia Santa María de la Ribera, donde pues, la gente se ha inconformado porque pues, están llegando estos nómadas que le llaman, ¿no? Nómadas digitales, ¿no? Donde llegan y empiezan a tomar el control, rentan espacios. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El año pasado lo que hizo el gobierno dictó varias medidas a través de un bando 1 que le llamó, pero sobre 3 ejes. El primero era tener un control sobre el alza de las rentas. O sea, de acuerdo al Código Civil, antes de la reforma, un arrendador podía aumentar la renta hasta un 10% como máximo. Obviamente eso estaba en ley, pero pues nadie lo obedecía. Y como letra muerta. Yo como propietario, pues si ya tengo una mejor oferta, que es a lo doble o al triple de lo que estoy rentando, se termina mi contrato y pues accedo a que el nuevo inquilino tome posesión del inmueble. Entonces lo que hizo el gobierno, dijo, a ver, no va a ser el 10, todas las rentas no pueden aumentar más allá de un 4, del índice nacional de precios al consumidor. Es decir, que si la inflación es de un 4%, tu renta tiene que ser máximo a ese 4%. ¿Qué te obliga el gobierno? Que los arrendadores registren sus contratos de arrendamiento en una plataforma que tiene el gobierno de la Ciudad de México para tener ese control. Entonces de ahí ya empieza a mitigar que los contratos de arrendamiento se disparen. Otro tema importante era
hacer un control sobre la vivienda social, o sea, hacer construcciones donde se incentive a los que menos recursos tengan, a que les dé facilidad para rentar espacios. Entonces, eso también controla ese tema de la gentrificación. Y finalmente, otro eje importante era apoyar al pequeño comercio de la zona, con excepciones, con estímulos para dar recursos, si fuera procedente, estimularlos para que sigan manteniendo sus recursos y no lleguen cadenas importantes, cafeterías o restaurantes que destruyan toda la zona comercial de la gente que es originaria y que ahí tiene sus pequeños negocios. Pero además, Emilio, fíjate que como tú lo comentabas desde un principio, ¿no? Que hay gente que está a favor y en contra, porque si yo soy propietario de un inmueble y ahora yo ya lo puedo rentar y la renta es bastante atractiva, pues me estoy viendo beneficiado de la gentrificación. Claro. A lo mejor las personas que tienen ahí un contrato de arrendamiento, resulta que vence su contrato y ahora lo duplican o lo triplican el costo de la renta y ellos son los afectados. Entonces, sí es importante que se guarde un equilibrio. ¿Por qué? Porque la gentrificación al final también trae un beneficio en el desarrollo de la colonia. Claro, y en el inmueble, ¿no? Le da mayor plusvalía. Totalmente. Entonces, sí hay que buscar el justo medio, porque negarse a irse a los extremos, que no se dé, o la otra que de plano ya todo se malbarate, pues obviamente la colonia pues va a perder ese atractivo. Entonces, las medidas que está implementando el gobierno están siendo equilibradas. Por ejemplo, en Nueva York, que es un tema que comúnmente ha pasado, ahí sí se fueron a los extremos. Por ejemplo, en las plataformas digitales, por ejemplo, de Airbnb, ahí Nueva York dijo, si tú quieres rentar a través de la plataforma en un tiempo no mayor a 30 días, yo te obligo a ti, arrendador, a que estés viviendo en ese espacio que estás rentando para que estés supervisando y estés presente. Además, te limito a 2 personas, ¿no? Entonces, ahí pues obviamente vino en caída totalmente el arrendamiento a través o el hospedaje a través de la plataforma de Airbnb. Entonces, es correcto que se busquen estas medidas políticas, pero siempre buscando un equilibrio, ¿no? Porque de lo contrario, pues no va a crecer tu colonia, no va a haber mejores servicios. Te digo, buscando el impacto sobre todo para que ambas personas se vean beneficiados, tanto el propietario como arrendador, como el inquilino como arrendatario. Ahora, hay algo que me llama la atención y sí, efectivamente, esto siempre ha existido. El asunto de la gentrificación siempre ha existido porque, bueno, no podemos negar que así es como creció la colonia Roma o así es como creció la colonia del Valle, la Condesa, hoy actualmente la San Rafael, Santa María la Ribera. Es decir, son este asunto que le va dando esa plusvalía porque van creciendo y porque va cambiando la estructura de la misma colonia o las zonas o las alcaldías ahora, ¿no? En fin, hasta las mismas ciudades. Pero hay dos tipos de no sé si está bien dicho así, hay dos tipos de gentrificación. Los mexicanos como mexicanos, es decir, yo, Emilio, me cambio de la colonia, ¿qué te diré?, la Santa Julia, hacia la Roma, ¿no? Con el tema de, bueno, pues es que acá hay más cosas y yo ya quiero como subir un poquito de nivel, a también los nómadas digitales que llegaban de Estados Unidos, de otros países, ahora con lo del asunto de la pandemia, y que llegaron diciendo, yo te puedo pagar en dólares. Claro. Y entonces el tema no es que venga alguien de otra colonia, de aquí de la Ciudad de México, mexicano, y se ubique en esta colonia, ¿no? El punto es que no puedo competir con alguien que va a pagar $100 de renta, por poner un ejemplo nada más, contra alguien como yo que no puedo pagar en esos términos como más que $50 por la economía entre México y Estados Unidos. Entonces, ahí es donde yo creo que empezó a generar este conflicto, porque, insisto, esto siempre ha sucedido y como que no lo veíamos tan claro o no nos preocupaba tanto hasta el momento en el que de repente abres la puerta y enfrente de ti ya sale un cuate que es güero, de ojo verde, y dice, es que yo pago $1,500 de renta
Y dices tú, puta, pues mañana me van a sacar porque el dueño de aquí se entera y por supuesto que va a rentar a otro extranjero, ¿no? Sí, que aquí la gentrificación, sea de un connacional o un extranjero, es el desplazamiento de la colonia o de la zona de los originarios o residentes. Ahí es el concepto en términos generales. O sea, no tiene nada que ver que sea extranjero o que sea mexicano, simplemente tiene que ver con ese desplazamiento que se da porque la zona se encarece y hace o dificulta muy grande a los que son residentes o originarios de la zona. Pero sí es un tema que se tiene que atender de forma urgente, que te digo que México es el primer país a nivel mundial que está sufriendo con este tema. ¿Y dónde empezó a detonar? Con lo de la pandemia, por los nómadas digitales, Exacto. ¿no? Que pueden trabajar desde su casa y buscaron colonias en México donde tuvieran todos los servicios, las más seguras, donde hubiera restaurantes, donde hubiera lugares de diversión. Y eso detonó de la pandemia a la actualidad ese concepto que realmente en México ni lo conocíamos, ¿no? Pero como estamos hablando, pues es un concepto que ha invadido a las ciudades por muchísimos años. Y es que yo te lo ponía con el ejemplo de los extranjeros porque principalmente las manifestaciones de colonos, ¿no? De vecinos que yo vi, pues eran precisamente como que no queremos extranjeros, ¿no? Dices, pues, serán extranjeros o no, pero al final de cuentas pues tienen el derecho, nada más que sí creo que ahí no existía todavía la intervención del gobierno. Es correcto y además, fíjate, es un tema que hasta el propio gobierno pues, se resulta beneficiado. Si detonas la economía, hay más empleo. Se pagan salarios, ingreso por el impuesto sobre la renta, el impuesto predial, el agua, ¿no? O sea, también cuando tú detonas un lugar económicamente, pues el gobierno tuvo un beneficio en el tema de las contribuciones por esa detonante económica, ¿no? Entonces, es por eso que también el gobierno pues está tratando de ajustar y equilibrarlo, porque de lo contrario, pues va a generar muchos problemas. Ahora, también es importante tener dentro de las reglas y las normas una cultura, ¿no? Una cultura vecinal, una cultura social. Yo creo que muchas de las colonias en México se deterioran porque la gente no quiere meterle, porque también se incomodan por hacerlo. Es decir, esperan a qué. O sea, no tenemos esta vecindad o esta comunidad. Es decir, de repente me ha pasado, es que el parque de aquí de la esquina ya está muy bonito, ¿verdad? Y se empieza a deteriorar, a deteriorar, a deteriorar. Y es de, pues es que la alcaldía no viene, ¿no? Y dices tú, y me toca con en otras alcaldías, en donde la misma gente se organiza, barre el parque, levanta, quita, pinta, acomoda. Sí se coordina con la alcaldía, pero le dice, oye, pues ayúdame con las lámparas o los focos, pero pues yo barro, yo esto, quito, pongo letreros. Y de repente dejamos que sea eso. Y eso sucede mucho en algunas colonias, que por eso también, cuando pasa este tipo de gentrificación, hay vecinos que lo agradecen y dicen, ¿sabes? Sí, ya, bye. Sí, ¿no? Y se organiza, Ajá. ¿no? Y los que se organizan tienen mayores beneficios. Y simplemente no pongas tanta organización, simplemente respetar las reglas, ¿no? No tirar basura. Hay gente que no le importa y la tira, ¿no? Exacto. Y hay gente que tiene mayor cultura en cuidar los parques, con los animales, levantar las heces fecales, ¿no? Claro. Entonces, todo eso pues sí tiene un impacto. Los extranjeros a lo mejor dicen, bueno, yo vengo de una cultura donde pues sí hay que respetar la normatividad y al mexicano no nos importa pues, porque así lo he manejado siempre, ¿no? Y no respetamos esas reglas. Y ya cuando hay reglas y se respetan, pues obviamente eso hace que la colonia se vaya hacia arriba. Somos la ciudad en donde más vírgenes hay en cada esquina. Menos en Sullivan, pero todas las demás, o sea, ves vírgenes en todas las esquinas porque la gente va y tira la basura. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la solución? La solución es poner una virgen y evitamos que la gente tire basura. Pero eso tienes razón, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué nos recomiendas? Nos quedan 2 minutitos. ¿Qué hacemos en caso de encontrarnos con este asunto? ¿Dónde podemos tener más información contigo? Mira, desde el punto de vista legal y jurídico, tratándose de un contrato de arrendamiento, pues obviamente ya, como se los dije, la renta no puede aumentar más del índice nacional de precios al consumidor.
esos contratos, verificar que realmente estén ya en la plataforma del gobierno para que el gobierno los esté supervisando. Y en caso de que tuvieran alguna controversia, pues obviamente nosotros o cualquier abogado pues los puede auxiliar y apoyar en esos temas para tener una mejor protección, no solamente para el inquilino, sino también para el arrendador, ¿no? O sea, porque no se trata de que protejas mucho al arrendatario y descobijes al arrendador, sino se trata de buscar ese justo medio para que ambas partes tengan la certeza de los derechos y las obligaciones que tienen. Abimael, rápidamente, ¿dónde te localizamos? Mi página del despacho es Zavala Abogados y en redes sociales como Abimael Zavala me pueden encontrar. Nada más antes, en 30 segundos, ¿es cierto que las leyes en México están hechas más en beneficio del inquilino que el que renta un inmueble? O sea, sí está un poco inclinada más la balanza. ¿Te sí. parece si en una ocasión próxima vienes a platicar de eso? Con mucho gusto. Porque también yo conozco mucha gente, y eso lo digo, que no hace contratos rentan una casa, rentan un departamento, rentan un local, no hacen contratos, entonces después al rato empieza el problema de que no los pueden sacar, no saben qué hacer, les da miedo que el tema de los impuestos, y creo que hay que poner las cosas en orden y valdría la pena. No, es un tema muy interesante y ahora que viene lo del mundial hay que poner los ojos ahí porque si no puedes tener un inquilino que no te pague por muchos años o muchos meses y lo vas a tener ahí. Entonces sí es importante hablar de ese tema. Regresa para platicar eso, ¿no? Con mucho gusto. Pues ya nos vamos, gracias por estar aquí en México de Noche. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana.